Hola, hola, bendiciones. Bienvenidos a un recorrido interpretativo de introducción a las Sagradas Escrituras. Bajo la guía y dirección del máster Francisco Robles Rosado del Instituto Tecnológico Liceo Cristiano de Guayaquil, hemos podido conocer de qué manera los textos sagrados llegaron a nuestras manos y de todos aquellos que creen en el poder y la soberanía de la palabra del Señor. Comenzamos. La palabra Biblia procede de su original griego biblia, que significa conjunto de libros. Originalmente la Biblia fue escrita en 3 idiomas: el hebreo en el Antiguo Testamento, que nace del lenguaje semítico, y el arameo, que lo encontramos en la segunda parte de Daniel, y Esdra, que proviene del lenguaje ugarítico de los cananeos. Por último, tenemos el griego, con el cual se escribió el Nuevo Testamento, que tiene su fuente en el lenguaje semítico. En los evangelios escuchamos a Jesús hablando en arameo, Talita Kumi en Marcos 5:41, Efata en Marcos 7:34, Eloí, Eloí, lama sabactini en Marcos 15:34. Además, Jesús empleó la palabra Abba, que significa padre, en el huerto de Getsemaní, y San Pablo usó la misma palabra aramea en Romanos 8:15 y Gálatas 4:6. En 1 Corintios 16:22 tenemos la conocida expresión Maranata, Señor nuestro, ven. Y en Hechos capítulo 1, versículo 19, tenemos a Seldama, que significa campo de sangre. En la actualidad, la Biblia ha sido traducida a diferentes idiomas. Los materiales en los cuales se plasmó la escritura fueron el papiro, la arcilla, la piel de cabra, el pergamino y la cerámica. Los primeros escritores bíblicos plasmaron el mensaje de nuestro Señor en papiro y pergamino. El texto que contiene las Sagradas Escrituras está dividido en Antiguo y Nuevo Testamento. Contiene 1189 capítulos y 31.173 versículos. Hay 5 libros con un solo capítulo en el Antiguo Testamento y 4 en el Nuevo Testamento. El centro de la Biblia es el libro de Salmos, capítulo 118, y se ha traducido a más de 3.000 idiomas. En el año 1250 después de Cristo se dividió en capítulos, y posteriormente en el año 1551 se procedió a dividir en versículos. El Antiguo Testamento está compuesto por el Pentateuco, que es la base de la fe, los libros históricos que contienen la historia del pueblo de la fe, los libros poéticos y los profetas mayores por su mayor contenido de escritos y los menores por su menor cantidad de escritos. El Nuevo Testamento está compuesto por los 4 evangelios, los libros históricos como el caso de Hechos, las epístolas y Apocalipsis. La palabra del Señor es revelada, pues Dios le reveló a los hombres lo que debían escribir de forma audible, por sueños, por medio de ángeles y por medio de visiones, como dice la Escritura en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. También la palabra del Señor es inspirada. Lo que Dios reveló al hombre se encargó de transmitirlo en forma escrita, como dice la Escritura en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y por último, podemos también reconocer que la palabra del Señor es iluminada, pues es el Espíritu Santo quien ilumina al hombre para que entienda la palabra y sus verdades. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 y el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4. Existen muchos escritos antiguos de la Biblia, y entre ellos hay 2 que se destacan por su mayor importancia. El Códice Sinaítico o Codex Sinaiticus es un manuscrito del siglo IV en scriptio continua con caligrafía uncial, tipo de escritura en el que todo el texto se escribía en letras mayúsculas. El manuscrito contiene la más antigua y completa copia del Nuevo Testamento, aunque originalmente contenía la totalidad de ambos testamentos, pero solo han llegado hasta nuestros días trozos de la Septuaginta. La totalidad del Nuevo Testamento, la epístola de Bernabé y fragmentos del pastor de Hermas, lo que sugiere que en estos últimos 2 textos podría haber sido considerado parte del canon bíblico por los editores del Códex. En segundo lugar, tenemos los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumran, llamados así por haberse encontrado en cuevas situadas en Qumran, Cisjordania, a orillas del Mar Muerto. Son una colección de 972 manuscritos. La mayoría datan del año 250 a.C. al año 66 después de Cristo.
antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. Los manuscritos están redactados en hebreo y arameo casi en su totalidad, solo con algunos ejemplares en griego. Los primeros 7 manuscritos fueron descubiertos accidentalmente por pastores beduinos a finales del año 1946 en una cueva en las cercanías de las ruinas de Qumrán, a la orilla noroccidental del Mar Muerto. Posteriormente, hasta el año 1956, se encontraron manuscritos en un total de 11 cuevas de la misma región. Algunos de estos manuscritos constituyen el testimonio más antiguo del texto bíblico encontrado hasta la fecha. En Qumrán se han descubierto aproximadamente 200 copias, la mayoría muy fragmentadas, de todos los libros de la Biblia hebrea, con excepción del libro de Esther, aunque tampoco se han hallado fragmentos de Nehemías, que en la Biblia hebrea forman parte del libro de Esdras. Del libro de Isaías se han encontrado un ejemplar completo. Otra parte de los manuscritos son libros no incluidos en el canon del Tanaj, comentarios, calendarios, oraciones y normas de una comunidad religiosa judía que la mayoría de expertos identifica con los esenios. En ambos casos podemos decir que tiene un valioso aporte a las transcripciones y traducciones de la Biblia. Entre las versiones más antiguas encontramos también la Diatessaron, la Peshitta, la Copta y las versiones latinas, como es el caso de la Vulgata latina de Jerónimo. Todas las versiones de la Biblia han sido sometidas a la alta crítica. La alta crítica es un estudio que busca investigar el origen literario de la Biblia. Es habitual denominarla también como método histórico crítico, crítica mayor, crítica histórica o crítica radical. El humanista Desiderio Erasmo, desde 1466 hasta 1536, se suele acreditar como el primer intelectual en estudiar la Biblia con un enfoque crítico o bajo cualquier luz que no fuera la de considerarla un texto literalmente revelado. En el siglo XV, el humanista Lorenzo Valla había demostrado con procedimiento filológico la falsedad de la donación de Constantino, aunque ese era un texto papal y no bíblico. La crítica textual aparece dado que los manuscritos originales se han perdido desde hace mucho tiempo. ¿Cómo sabemos si lo que leemos hoy en la Biblia es lo que los autores originales realmente escribieron hace mucho tiempo? La crítica textual se propone establecer el texto bíblico más seguro o consistente. Su finalidad ideal o teórica consiste en recuperar el texto bíblico original, pero de hecho, el texto ha llegado hasta nosotros con numerosas variantes en el proceso de transcripción. Por eso el proyecto real consiste en reconstruir, mediante la confrontación de los testigos, el texto más cercano a un hipotético original. Concluyo afirmando que la palabra de Dios, aunque ha pasado por largo proceso de escrituras, traducciones y críticas textuales, se ha confirmado que el mensaje intrínseco que se halla en ella se ha preservado inmutable, pues es con toda seguridad el mensaje que Dios ha dejado para la humanidad como norma de vida ética y moral, con trasfondo lleno de esperanza en sus promesas que no pueden ser cambiados ni destruidos, pues el Señor mismo se ha encargado de preservarla por los siglos de los siglos y lo hará hasta el final de los siglos. Este estudio e investigación de introducción a las Sagradas Escrituras es muy refrescante y enriquecedor para quienes ejercemos la labor de maestros y predicadores de la Biblia. Muchas gracias.